Buenas tardes. Hoy continúo hablando de Alemania. El tema de Alemania es uno de los más delicados del mundo, en el sentido de que la problemática alemana es la más grande del mundo, prácticamente en algún aspecto la más grande del mundo hoy en día. Si hay un peligro de cisma en el mundo hoy en día es principalmente por lo que está sucediendo en la nación alemana desde hace tiempo. A mí me pareció por momentos que el cisma se produjo. Veamos, no es que se produjo ningún cisma, nada se produjo. Pero hay una conducta sismática desde hace años en muchos, por lo menos en varios obispos alemanes, varios legisladores, clérigos, sacerdotes, algunos cardenales alemanes, que están proponiendo reformas desopilantes, ¿no es cierto?, que son propias de una conducta sismática, lo que proponen. ¿Y por qué Alemania entonces tiene tantos inconvenientes de tipo doctrinal, empezando por lo doctrinal, ¿no?, que están queriendo cambiar la doctrina católica, adaptarla a sus ideas modernistas, ¿sí? Pero eso está relacionado, el hecho de que en Alemania haya mucha contestación contra la sana ortodoxia católica, ¿no? Contestación, yo te digo, en el sentido de rebelarse, ¿no es cierto? Y, y es tan dramático que para explicarte solamente la lista de problemas que hay en Alemania, necesitamos tiempo, porque son muchísimos problemas que tiene el catolicismo de Alemania, que están repercutiendo inclusive en la vida cívica, en la vida secular, ¿no?, la vida no específicamente católica de Alemania. De la misma manera que muchos países de Europa, la mayoría de Europa está, digamos, influida de una manera no muy positiva por la Iglesia Católica. A ver, no por la Iglesia Católica en sí misma, por algunas costumbres católicas, ¿sí? Yo quisiera comentarte primero lo que están considerando en Alemania, aproximadamente, no del año 2021 como acá tengo una nota, ¿no?, solamente, de hace varios años. Hace mucho, ya en 1919, ¿eh?, habían pedido a unos alemanes, en un documento, que decían que había que reemplazar unos beneficios injustos que había. Pero ¿sabes qué ocurre? Acá dicen reemplazar. Actualmente también están hablando de sustituir, ¿no? Pero si siguen hablando de sustituir los alemanes, diputados, senadores, gobernadores, jueces, importantísimo que los jueces comprendan el problema.
y políticos y toda la gente que está involucrada, ¿no? Que estaría involucrada en un cambio definitivo para siempre, para que se normalice una vez la situación alemana, ¿no? ¿Cuál situación? Que muchísimo dinero, pero como ningún país del mundo casi, se traslada del Estado alemán a la Iglesia Católica todos los años, y también a la Iglesia Luterana y otras iglesias, pero ¿sabes qué? Ocupémonos, si querés, de la Iglesia Católica, porque si la Iglesia Católica deja de mirar a otras religiones, pase lo que pase, y trata de resolver su problema con los estados, o mejor dicho, si se resuelve, porque no parece que trate mucho, ¿no? La jerarquía católica de resolver estos problemas, porque hay en juego muchísimo dinero, que no pasa nada si se deja de recibir, no pasa absolutamente nada, no debe haber ninguna excusa para nada, porque la Iglesia Católica tiene lo que necesita para vivir, no solamente para vivir, no, en lo referente a los alimentos, el vestido, no, la vivienda. La Iglesia Católica tiene todos los medios que necesitaría para no solamente, digamos, satisfacer sus necesidades materiales ahora si de pronto se les cortan todos los subsidios, sino que empezaría a mejorar muchísimo, pero muchísimo. Es decir, empezaría nuevamente a actuar como Iglesia Católica, como nunca actuó prácticamente. La Iglesia alemana viene desde siglos de la Edad Media con problemas de que el diezmo, de que digamos, el problema de que el príncipe tenía influencia sobre la iglesia tenía influencia política sobre los principados, la iglesia recibía mucho dinero, se hacía muy adinerada por momentos, todo ilegal, todo falto de licitud, todo no como corresponde a una iglesia católica. Tendría que haber una separación absoluta desde el año cero en la iglesia católica. Entonces, voy a ver si te digo esta nota, después te cuento cómo está la iglesia en Alemania, te voy a dar unos números y te digo, ojalá que no te canse, porque hay que decirlo. Y yo te voy a decir quizás una parte de lo que sucede en Alemania, porque habría que hablarlo, explicarlo con mucho tiempo, ¿no? Varias horas, por lo menos. Pero bueno, ¿qué te digo de esta nota? En esta nota se titula el artículo: los legisladores alemanes consideran poner fin a los pagos estatales a las iglesias. Consideran poner fin a los pagos estatales. Pero ¿sabes qué? Hace tiempo que tienen esa idea. Es como algo que quieren hacerlo muchos, pero se sienten impotentes. Y te voy a decir por qué. Cuál es el meollo acá de la cuestión. Y la cuestión es esta. Que desde el punto de vista legal, aparentemente, desde el punto de vista jurídico, el Estado alemán, ¿sí?, con dinero del Tesoro, debería abonarle a la Iglesia Católica, pagarle una indemnización si deja de pagar, por ejemplo, los salarios, no se deja de pagar los salarios, si deja de darle a la Iglesia Católica las sumas de dinero que le da que les da, ¿no es cierto?, todos los años. Porque tenés dos maneras principales por las cuales el Estado, mejor dicho, la Iglesia recibe dinero, ¿no?, del Estado. De alguna manera ese dinero viene de los fieles, que está cobrado obligatoriamente, que es el impuesto eclesiástico, y que está lleno de problemas, que trajo montones de dificultades y que está arruinando la Iglesia Católica de Alemania. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con el impuesto eclesiástico? Hay que derogarlo lo más urgentemente posible, ¿viste? Pero no se dan cuenta de que es un daño continuo que le hace a la Iglesia Católica. Y los obispos no parecen tener ningún interés por el momento, ninguno de ellos,
no escuché que ninguno haya dicho algo por la noticia que veo, inclusive en los medios alemanes, los pocos que leo, ¿no? De vez en cuando. Y entonces, por parte de la Iglesia Católica no hay casi ningún interés. Aunque saben, tienen que saber, no pueden no saber que es un escándalo, mayúsculo de andar recibiendo tanto dinero y de haber implementado el impuesto eclesiástico que viene de 1919, no, de aquel entonces creo. Entonces, por una parte, el impuesto eclesiástico son miles de millones de euros que la Iglesia recibe de los que se declaran católicos, porque no te pregunta si sos católico y pagás impuestos y decís en el formulario de pago que sos católico porque te lo preguntan y lo tenés que contestar. Si decís que sos católico, te toca pagar, por más que no te guste. Y si no te gusta pagar o si no lo querés pagar, estás excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Sabes? Lo cual es lo más insólito que existe en el mundo. Es una injusticia enorme porque le quitan todos los derechos de católico al católico. No puede asistir a los sacramentos, no puede ni siquiera trabajar en algunas empresas de la Iglesia Católica porque el segundo empleador de Alemania es la Iglesia Católica. Entonces está coartado de muchas maneras, de tal manera que los que se borran, te digo así en un fardo para que lo me entiendas mejor, los que se desafían, no sé, los que reniegan de la Iglesia Católica, que se sienten impedidos a hacerlo, por una parte se equivocan porque conviene soportar la injusticia de pagar y luchar al mismo tiempo para que deroguen todo eso y no abandonar la Iglesia. Pero se comprende, en cierta manera se comprende que haya 400.000 alemanes que se hayan, que hayan dejado de pertenecer a la Iglesia Católica desde el punto de vista legal, ¿no? Porque eso queda todo registrado. Y si bien algunos todavía, a pesar de que dejaron de pagar, bueno, van a misa, no sé, creo que de alguna manera participan, bueno, pero eso ¿cómo te puedo decir? Es una filtración de católicos increíble como nunca, 400.000 en el año 24. Y así 200.000, 300.000 cada año. ¿Comprendés? Eso, y nadie dice nada, nadie de los obispos, a nadie le preocupa. Si de pronto se van todos y quedan 10 alemanes, no les preocupa, porque ellos cobran un salario todos los meses que se lo da, con dinero que obtienen o del Estado o del impuesto eclesiástico, ¿entendés? Porque te vuelvo te termino de explicar lo que te dije antes. La Iglesia Católica tiene dos grandes importes que recibe. Algo así como 5.000 millones de euros del impuesto eclesiástico, que puede ser menos, un poco menos, más de 4.000 creo seguro, millones por año de euros. Y después un importe de unos 500 millones de euros, puedo equivocarme en 100 millones, 50, no sé, pero hay varios cientos de millones de euros que recibe como dinero del gobierno que le entrega todos los años a la Iglesia Católica, ¿entendés? Y ese dinero es el que está en cuestión primeramente. Porque el impuesto eclesiástico sería cuestión en todo caso del hogar, y ya está, no hay que hacer tanto trámite, ¿viste? El Estado alemán dice, señores, hasta aquí llegamos, no queremos más involucrarnos con el derecho de eclesiástico, con el impuesto eclesiástico, entonces deroga esa ley. Le dice pero entonces mientras los obispos se opongan, probablemente, bueno, la cobardía, la pusilanimidad, el miedo infundado, ¿no? Porque le están a la Iglesia, el mejor favor que le puede hacer la Iglesia alemana es derogar el impuesto eclesiástico, por empezar, ¿entendés? Igual que los 500 millones aproximadamente que recibe directamente el Estado todos los años, con lo cual de ahí se saca dinero para pagar a los obispos, que ganan $12.000, $11.000 por mes, euros, 11.000 euros, 10.000 euros por mes, 12.000 euros por mes los cardenales, y los obispos también. Los arzobispos casi 11.000 aproximadamente, muchos miles de euros.
que le sobra la plata, pero por todos lados. O sea, es una cantidad enorme de dinero que no la necesitan para nada. Todo eso, no sé qué pueden hacer con tanto dinero. Porque además le dan un auto de alta gama y hasta tienen chofer algunos, pagado. Entonces, por una parte, hay que llevar el impuesto eclesiástico de la misma manera que habría que hacerlo en Italia, en España, Polonia, Hungría, ¿de acuerdo? Y varios países más de Europa. Pero por eso parecería que, y después también, como te digo, estos millones que le pagan todos los años, que en la iglesia le dicen que, digamos, que tendrían que resarcirle de alguna manera. No dice exactamente cuándo, pero dicen cuánto. Pero podría ser de esta manera, la otra, alguna vez, digamos, mencionó, ¿no? Un católico de la, iglesia, de la jerarquía católica de Alemania. Pero vos sabés que, por ejemplo, el salario de los obispos, y te voy diciendo datos así para ver si comprendés la gravedad del problema, ¿no? No es que el Estado dice que el cardenal tiene que ganar 12.000 euros mensuales. No es que tiene que ganar el arzobispo 11.000 euros mensuales, aproximadamente como le están pagando. Eso lo determina el mismo episcopado, ¿comprendés? Los mismos obispos. ¿Por qué? Porque parece que ese dinero de los aproximadamente 500 millones de euros no se lo dan todo tampoco, se lo dan como a las diócesis, ¿entendés? Lo reparten por las diócesis. Y sumado de lo que reciben las diócesis serán 500 millones o más todavía de euros. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos mismos se determinan el salario. De ahí que te quiero, digamos, hacer comprender, si pudiera, por eso que te insisto tanto en que el salario de los clérigos debería ser tratado en cada comunidad católica, cada comunidad parroquial, y entonces se evitarían problemas históricos de milenarios, te digo, no ya centenarios, milenarios, ¿entendés? Y la parroquia empezaría a actuar como una verdadera parroquia, ¿viste? Es decir, como que vos cambiás de semilla, es como cambiar la semilla. Si la parroquia es una semilla, vos estarías cambiando esa semilla. Será una semilla que va a producir mucho más, pero muchísimo más que lo que produjo hasta ahora, ¿entendés? Cuando vos lo organizás, por ejemplo, cambiando muchas situaciones de ahora, pero entre ellas una de las principales, de las cuestiones que tenés que cambiar, es la del pago a los sacerdotes. Lo mismo sucede con los obispos en los obispados. ¿Viste? No puede el obispo por sí mismo dedicarse su salario porque no funciona, no puede funcionar. ¿Entendés? No puede no haber publicidad de los actos de gobierno del obispado respecto de la diócesis. Porque aun cuando a veces te puedan presentar un balance, todo bien detallado, aún así puede no haber mucha verdad, porque viste cómo es hoy en día la contabilidad, ¿no es cierto? Hay muchas maneras, ¿no?, de faltar a la ética. Pero bueno, se debe esperar que en la iglesia no suceda eso. Pero como podría suceder y ha sucedido, entonces tenés que tener una lupa muy grande para ver bien cómo se administra el dinero en la diócesis, que de hecho no se sabe mucho. Hay mucha gente en Alemania que no sabe cómo se administra la diócesis. Una de ellas, si no me equivoco, es la de Colonia, ¿sabes? Está muy complicada, pero no solamente esa diócesis, muchas. Hay algunas que sí, cuando les pidieron que den cuenta de cuáles son sus ingresos, sus gastos, ¿no?, lo dieron, ¿sí? Muy poquitas, ¿viste? Muy poquitas de la cantidad total. Pero hay otras que no te dicen, y además se enoja si les preguntás, se pueden llegar a enojar. Como sucedió con un fiel, un profesional que había participado en un alto cargo, ¿no?, dentro de la diócesis. De pronto se le ocurrió preguntar, digamos, ¿qué pasa con tal dinero, no? Una buena cantidad de dinero que tenían que administrar. Y le dijeron que no se puede decir, no se le puede decir. Entonces, no se puede decir, no se puede decir. ¿Entendés?
Eso yo te digo en qué están los políticos ahora. Es lo que sé, lo que entiendo, ¿entendés? Lo que puedo leer. En algunos medios como Der Spiegel, por ejemplo, que explican muy bien, ¿no? La verdad es que hay algunas páginas de internet que son muy buenas. Por lo menos hay algunas que son valientes o por lo menos son, digamos, fieles al lector, ¿no? Al pueblo, y le muestran cómo es la realidad, porque otras le esconden un poquito. O sea, no les interesa mucho lo que pasa con la iglesia y el Estado. Hay mucho oficialismo, ¿entendés? Del malo. Y quizás por intereses económicos también, ¿no? Y por, bueno, por comodidad, ¿no? Este, dice, según el nuevo proyecto, un proyecto de ley, ¿no? Que tenían para terminar con esto de regalarle plata a la Iglesia Católica, porque es un regalo total todos los años, desde hace como, no sé, como 100 años. Dice, hay un proyecto de ley, ¿sí? Que lo explica así. Dice, las iglesias, acá en este caso la católica, la protestante y alguna otra más, no sé si la judía también, no estoy tan seguro. No, la judía está incluida en la lista, pero no sé si ellos siguen queriendo recibir esa plata. Ah, el requisito previo, dice, serían los acuerdos con las iglesias a nivel federal y estatal. Dice que las iglesias tendrían que recibir altas sumas de redención, digamos, de resarcimiento, según ellos, según la gente, algunos de la iglesia, por esta razón, por lo cual la mayoría de los estados federales hasta ahora se han abstenido de dar ese paso de pagar a la iglesia. Fíjate que este es un tema del cual yo tendría que hablarte solamente de esto en toda esta charla. Porque no sé qué sentido tiene que te cuente lo que está pasando con las vocaciones en Alemania, que están estrepitosamente descendiendo, que los fieles cada vez se van más de la Iglesia Católica, varios millones de alemanes dejaron de ser católicos, pero entonces no encuentran la manera de resolverlo. Alguien pidió una definición más precisa del tamaño de los pagos a reemplazar. ¿Ves? A reemplazar. Acá tendríamos que pensar que si se paga algo sería para terminar, ¿no es cierto? Porque bueno, está bien, capaz que con esto se termina esa relación de entregar plata todos los años. Pero no tendrían que hablar de reemplazar ni de sustituir. Terminar de una vez con esto, que es una injusticia histórica y de las más grandes que hay en el mundo, de las más grandes que hay en el mundo y que hubo durante siglos, siglos. A mí me parece, te digo, como un lego en esto, por lo que vengo leyendo, no solamente te digo, yo no entiendo mucho el tema Alemania, pero sí conozco, vengo leyendo estos temas, modestamente te digo, desde hace algunos años, lo que sucede en Hungría, en Polonia, en Australia, en Estados Unidos, Italia, España, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia, en muchísimos países del mundo, tienen problemas semejantes, si vamos al caso. Y para mí es muy sencillo. En Argentina está clarísimo, pero súper claro que no hay ninguna deuda con la iglesia. Y sin embargo algunos siguen hablando de una época de Rivadavia, un presidente argentino, el primer presidente argentino de hace un poco más de 200 años. Entonces, ¿qué tiene que hablarse, ¿no? de algo que ya pasó y que nadie sabe nada, ni siquiera saben lo que ocurrió realmente?
Pero lo que ocurre realmente es que no es tan grave como lo dicen algunos y que está perfectamente solucionado, ¿sabes? Pero a algunos les gusta remover, ¿no? Por las dudas que capaz que lo creen y nos dan dinero. Algunas instituciones, digo, ¿entendés? No necesariamente la Iglesia Católica. Entonces hay que terminar con eso bueno, me deben pero no sé cuánto y por este motivo y por aquel otro, pero no hay ninguna prueba, ¿no?, específica, ¿sí? No hay nada bien documentado y sin embargo lo que está bien documentado, por lo menos en la historia, y está documentado por la historia, te digo, no en los papeles, que también estuvo en los papeles quizás, pero lo que está documentado por la historia y es un verdadero documento, es que la Iglesia Católica tiene que reconocer, los católicos tenemos que reconocer que desde la Edad Media o antes de la Edad Media hemos comenzado a recibir dineros del Estado en grandes cantidades, principalmente en tierras, ¿entendés? ¿Cómo puede Italia tener varias provincias italianas que desde ahora, creo que se divide en provincias, en regiones, suponete, pero regiones como provincias argentinas, como estados norteamericanos, ¿eh? ¿Cómo puede Italia haber tenido varias regiones grandes, una parte del país, no una parte de una provincia, no, una parte del país estar, digamos, pertenecer a la Iglesia Católica? ¿Te das cuenta de que es algo que no tiene gollete, ¿viste? Mira, yo te quisiera sintetizar lo que pasa en la Iglesia Católica. A veces, viste, que te da un juego de palabras, ¿no?, con las definiciones sobre la Iglesia Católica, sobre... No, yo te digo, primero quiero decirte esto, la Iglesia Católica es una, y siempre va a ser una, eso es lo bueno, es una. No es que son dos, ni tres, ni cuatro, ni 20, ni 80. El hecho de que haya iglesia ortodoxa, bueno, si lo aceptamos, pero no, digamos, con un corazón completamente satisfecho, ¿entendés? Para mí habría que hacer algo para unir a las iglesias ortodoxas. Y los católicos tendríamos que tener algún cuidado sobre cómo las iglesias ortodoxas actúan en su diario vivir, porque, ¿sabes qué pasa también? Que no coinciden tanto con la doctrina católica. Son respetadas, Dios las acepta, ¿entendés? Dios las acepta. Tengo entendido que Dios las acepta. Y que podemos hacer cosas juntos con unos ortodoxos. De todas maneras, tenemos que ser un poquito más prudentes con los ortodoxos, ¿viste? Y seguir estudiando bien cómo es si estamos creyendo bien como católicos todos, para nosotros ellos, por ejemplo, de modo que nosotros como pensamos nosotros y ellos que deberían, es decir, si nosotros estamos bien con un pensamiento católico de la doctrina, y ellos también, ¿viste? No es cuestión de que no miremos nunca lo que hacen ellos, ¿sí? Y entonces parece que está todo perfecto. No está todo perfecto. Para mí no está todo perfecto porque hay algunos detalles que a mí no me agradan del todo, ¿sabes? Y es suficiente con leer, por ejemplo, en internet, cuáles son las cosas que creen, cómo piensan los sacramentos, cómo piensan inclusive el tema del cobro de los sacramentos, ¿no?, de las tarifas, que también las tienen ellos, las llaman impuestos, ¿sí? Por lo tanto, no pensar que todo va de maravilla, ¿no? Igual que nosotros, si nosotros estamos en problemas, por supuesto que también ellos pueden tener dificultades que nosotros con lo cual tenemos que ser prudentes, ¿no? Y conocerse más entre los dos y quizás hasta también, si se quiere, ministrarse, ¿no? Mutuamente, de alguna manera, digo, para que un día haya una unidad perfecta, como dice Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces la iglesia es una, ¿viste? La iglesia es santa y no hay ninguna dificultad en creerlo y en creerlo toda la vida, ¿no es cierto? Pase lo que pase en la iglesia católica, es santa, porque tenemos la santidad de nuestro Señor Jesucristo, que está en la iglesia, como cabeza.
Cristo es la cabeza y los católicos somos los miembros de ese cuerpo místico formado por Cristo y los cristianos, ¿sí? Católicos. Entonces, una santa, católica, porque es universal, que viene de católicos, creo que significa universal, del griego, ¿no? Y una santa católica y apostólica, por supuesto, ¿viste? Apostólica que ahí está quizás uno de los principales dramas que tiene ella, que el apostolado hoy en día no tiene el vigor que debería tener, ¿entendés? Porque si tratamos de ser uno entre todos, si tratamos de santificarnos, es difícil, ¿no? Pero bueno, luchemos algo, ¿no? ¿Sí? Si tratamos de ser católicos universales, ¿sí? De abarcar a todo el mundo, de creer con todo el alma en el destino universal de los bienes para todos, Dios quiere los bienes para todo el mundo, en la dignidad de la persona humana, en la participación, que los laicos, hay una falta de participación en Alemania principalmente que es increíble, y que ahí está un poco el origen de todos los problemas, porque no los dejan participar a los laicos aparentemente. Pero lo primero es la santificación, ¿viste? Que el laico, que la iglesia tenga canales de santificación, canales de formación, de educación a los laicos, primeramente, ¿no? Y también el apostolado, pero apostolado, si no tenés educación, no va a tener éxito, como debiera. Y una vida de oración, de verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te estaba diciendo? La Iglesia Católica es una, santa, católica, apostólica, porque siempre se apostolado a la Iglesia. Por más problemas que haya hoy en día, hay santos por allí, por todos lados, que no los conoce quizás nadie, pero hacen un apostolado extraordinario, ¿entendés? Parece mentira, pero el Espíritu Santo se manifiesta en esas personas que son, que viven ocultas prácticamente, y le hacen un bien a la Iglesia, son columnas de la Iglesia esas personas. Pero ¿por qué te hice este pequeño preámbulo, ¿no? esta pequeña introducción de la Iglesia una, santa, católica y apostólica? Porque para que los católicos entendamos que tenemos que cambiar, ¿entendés? Cambiar para bien, ¿viste? Y yo digo, siempre tenemos, ¿entendés? Siempre digo tenemos, debemos. ¿Por qué? Te lo digo así porque yo sé también que yo tengo que mejorar, ¿sabes? Entonces, ¿qué te decía? Te decía que, digamos, ahora te digo que es una santa católica y apostólica. Y también te hablo de una palabra ahora, que viste cuando vos querés decir que algo es... Porque hay veces que uno es tan grave lo que pasa en la iglesia, que a mí, por lo menos me parece, me escandaliza tanto, no un aspecto, no una situación, muchísimas situaciones que se vienen dando desde hace siglos y que están incorporadas en el mismo derecho eclesiástico. Es algo que me parece, ya no sé ni cómo describirlo. Entonces hay una palabra que se llama el surrealismo, ¿no? Cuando queremos, no es que significa exactamente esto, lo que yo te digo ahora, pero algunos sí le dan el significado de que algo es surrealista cuando ya traspasa el límite de cualquier imaginación de lo malo que puede ser algo, ¿no es cierto? Cuando algo es tan malo, o sea, tan injusto, ¿sí? Y tan, a veces, ¿cómo te diría? Dejémoslo así, tan malo, tan injusto, que ya parece que pasa todos los límites, porque sucede un año, dos, y en 100 años, 200 años, 500 años, 1200 años, y en todo el mundo. Bueno, vos podés decir que eso es surrealista, ¿no es cierto? Es algo surrealista que suceda tantas veces, y en tantos lugares, y nadie haga nada. Y que nadie, o por lo menos que los que tienen que cambiar, no cambian nada, o sea, cuesta muchísimo cambiar. Una de las cientos de cambios que se hacen en la iglesia, por lo menos, ¿no? Entonces, yo le quiero agregar a la iglesia esto que parece una burla, ¿no?
no hay ninguna burla. Yo te lo digo, no una burla, un chiste, qué sé yo, un humor negro. No, no, lo que yo quiero es simplemente que te ayude a entender que la iglesia también es surrealista. Es surrealista la iglesia católica lo que está sucediendo. Entonces, podríamos pensar que por este momento, en algún aspecto, en algún sentido, por algunas situaciones que se están dando, pero digamos, en tono de coloquio, podríamos decir que la Iglesia Católica es una santa, católica y surrealista. Es surrealista lo que está pasando en la Iglesia Católica, lo que está sucediendo, ¿sabes? A ver si alguno me entiende, ¿viste? Me entiende, yo sé que me entiende y doy gracias. Escuchame, doy gracias por los videos que pude hacer en 2023, 2024 y ojalá que pueda, no sé, filmar alguno más, varios más, ¿sabes? Porque no solamente te he hablado de lo malo, te he hablado de lo bueno, ¿no? Y lo bueno que podría hacer la iglesia si se hacen algunos cambios. Te di algunas propuestas para la parroquia, para el obispado, para el Estado Vaticano, te hablé de la financiación, te hablé del salario, te hablé de un manual para la iglesia, para la parroquia, que es tan importante, me parece. Te hablé de la acción católica, que es la acción católica, digamos, vino en el siglo XX para mover el avispero de toda la iglesia, para bien, para mucho bien, ¿entendés? Vino para hacer un bien infinito a la iglesia católica. Y tiene que volver la misma acción católica que hubo antes. Pero ¿qué ocurre? Que en alguna parroquia, porque no quieren trabajar, quizás no quieren entrar en la acción católica, ¿entendés? Me parece, en principio, por la experiencia que tengo, por las respuestas que me han dado en algunos lugares, pero primero tendría que decirte que Argentina tuvo sacerdotes extraordinarios que promovieron la acción católica muchos años y que se hicieron, digamos, llegaron a tener mucho prestigio entre los jóvenes principalmente de la acción católica y los recuerdan con mucho cariño, ¿no? A esos sacerdotes. Actualmente también hay sacerdotes. Lo que pasa es que no son muchos, ¿entendés? Sacerdotes, bueno, vas a tener siempre en todo el mundo, y santos. Lo que ocurre es que necesitamos una santidad institucional, ¿entendés? Y entonces es una lástima si en algún lugar, porque no tienen ganas de complicarse un poquito la vida, porque a ver, hacerse sacerdote es complicarse un poquito la vida, en cierta manera, ¿no es cierto? Pero a ver, un médico también se complica la vida, un político se complica la vida, un padre de familia se complica la vida también, o sea, la complicación de la vida es parte de la vida, ¿no es cierto? Ahora, si uno no quiere hacer lo mínimo, ¿no? O le gusta el comodismo, ya es embromado, ¿viste? Por eso te digo, pero a veces ponen excusas para no implementar la acción católica, pero no entiendo a veces, ya lo voy a hablar del tema, ¿no? Pero te quiero decir, si hubiera acción católica en Alemania, por ejemplo, Alemania sería un paraíso del catolicismo y también un paraíso de la economía, tendría una economía que sería un paraíso. No lo dudo, por más que los admiro, los alemanes, sé que son campeones mundiales del progreso económico, de cierta manera, que son muy capaces, ¿sí? Pero hoy en día están totalmente desorientados, la mayoría de los católicos inclusive, ¿no? Y lo que yo quiero es simplemente contribuir a que la Iglesia Católica vuelva a ser la Iglesia Católica que merece ser, ¿no es cierto? La Iglesia Católica que puede ser, la Iglesia Católica que, como la quiere Jesús, una Iglesia Católica vigorosa, dinámica, de oración profunda, de estudio, de apostolado, ¿viste? De consagración. El laico también puede consagrarse. Lo que tenemos que hacer es empezar a convencer a los jóvenes, y empezando quizás por los niños también. Pero, ¿de qué manera, viste? Diciéndole al mundo primero que en el mundo hace falta disciplina, y que en una parroquia, en una escuela, en una familia, tiene que haber disciplina.
En la parroquia, yo cuando te digo de armar una nación católica, de formar grupos, no te digo de formar grupitos que se reúnen el sábado a la tarde y bueno, se juntan todos, grandes, chicos, toman mate, galletitas, digamos, y hablan de algunos temas, sí, católicos y nada más. Está bien, capaz que discuten el Evangelio, no debaten sobre suponete la lectura del domingo, pero es mucho más que, que charlar un poco sobre el Evangelio, que es importante y es básico y es elemental, ¿no? O sea, conocer la teología, ¿no? La Sagrada Escritura. Hay que conocer liturgia, hay que conocer las Sagradas Escrituras, hay que tener charlas de Sagradas Escrituras, hay que tener hábito de lectura, hábito de oración, ¿sí? Entonces, yo cuando te hablo de organizar la parroquia, te hablo de organizar un grupo disciplinado, y que está formado, la parroquia es un grupo, y que está formado por grupos bien disciplinados, ¿entendés? Con mucha disciplina. Bueno, que no sea tan rigurosa que de pronto todo el mundo se siente incómodo, no, que cada uno acepte la disciplina. Hay países como Japón donde dicen que en el aula no se escucha una mosca, igual que en Holanda, lo leí de Holanda me parece una vez, o en China. Hay países donde hay mucha más disciplina que en otros países, ¿sabes? Entonces, si nos damos cuenta de que la disciplina es una materia pendiente que tenemos, bueno, trabajamos y todo bien. Argentina fue disciplinada en la década del 40, 50, el auge, que fue el auge de la acción católica, era un ejército que marchaba a la perfección. Por lo menos de parte de los laicos, sí, de muchos laicos, pero ¿sabes qué? Faltó a veces algo de parte de los sacerdotes. En España hubo una gran dificultad, lo leía una vez, lo comenté aquí, que los sacerdotes españoles no estaban muy bien preparados como para dirigir grupos de jóvenes, para ser buenos asesores, ¿no? Para consagrarse a esa actividad digamos, de alma mater de los grupos juveniles, porque en la acción católica, la parroquia, si no tiene un sacerdote bien formado, docto, no estudioso, un hombre que reza, bueno, sí, igual puede hacer mucho bien, pero cuando el sacerdote está mejor preparado, tiene muchísimas más posibilidades de hacer crecer esa parroquia, ¿sabes? Y entonces, porque estamos en una época en que el estudio ya no es difícil de conseguir, ya no es para pocos, todo el mundo puede estudiar, ¿entendés? Puedes comprar libros, tener una buena biblioteca, puedes aprender de internet, pero tenés el mundo en tu teléfono celular, inclusive. Entonces, te estaba diciendo Alemania, volviendo al tema, y a esto que yo te digo, una santa católica y surrealista. Empezamos por darnos cuenta que la Iglesia Católica tiene dramas increíbles dentro de hoy en día. No te hablé mucho de los abusos sexuales, la pederastia que se pudo dar y que se dio, pero eso le hizo un daño increíble. Yo cuando leo digamos, los comentarios de los lectores de algunas publicaciones en internet, bueno, es un tema muy recurrente. La gente se quejó muchas veces, pero muchísimas. Aún cuando se hablaba de otros temas, que eran temas para, digamos, para decir que no estaba bien. No te digo criticar, ¿no? Una costumbre católica o parroquial, o ¿sí? Que, no sé, los privilegios que recibe el Estado, económicos. Cada vez que se habla de un problema de la Iglesia Católica, aunque no se tenga que ver con los niños y los abusos, no sé, porque también dicen que a veces había abusos de hombres con hombres, o sea, cada vez que se hablaba de un problema, bueno, la gente volvía a denunciar esa falta que hubo inclusive de ocuparse de los problemas, ¿no? que se habían suscitado dentro de esa católica. Como por ejemplo, el hecho de que a veces un cura lo trasladaban en lugar de sancionarlo. Entonces, hay mucho que cambiar en la Iglesia Católica, ¿sabes? Pero muchísimo. Pero ahora, ¿es difícil el cambio? No es nada difícil, no es nada difícil.
Por lo que yo te dije acá, decime cuál solución es difícil la que yo te comenté, porque al contrario, el tema no es lo difícil, sino las decisiones que tenemos que tomar, que nos da miedo tomar decisiones que no son nada trascendentes, digamos, nada peligrosas para nadie, ¿entendés? Son los temores que tenemos, que son infundados muchas veces. Bueno, en Alemania, como te decía, hasta hace varias décadas, no sé si para qué año, pero fue a mitad del siglo XX, ¿no? Hasta un cierto momento, el Estado alemán le da a la iglesia una cantidad de dinero todos los años, inmensa, ¿no? Por lo que me parece. Entonces decidieron no, decir, bueno, entonces ahora establecieron, en algún momento establecieron el impuesto eclesiástico, de modo que la iglesia puede recaudar y con eso mantenerse y no que tengan que dar una partida de dinero tan grande. Pero ahora están sucediendo dos cosas. Está el impuesto eclesiástico y está una partida de dinero inmensa, ¿no?, que le dan a los católicos. Esto, ya te dije, anda pensando que probablemente no es verdad, muy probablemente no es verdad. Yo lo digo arriesgando, ¿viste? Sabiendo que no tengo ninguna evidencia, ¿no? Solamente leí lo que leí, que no es poquito, ¿no? Pero también leí de otros países la manera como el modus vivendi de la Iglesia Católica, ¿sí?, con respecto al Estado. Y bueno, y me parece que intuyo, ¿sabes?, que podría no haber deuda con la Iglesia Católica, podría perfectamente no haber. Y es más, como te dije una vez, es posible que la Iglesia esté en deuda a la Iglesia con los Estados. Con lo cual no quiero decirte que de pronto la Iglesia tenga que pagarle al Estado una deuda, no, que el Estado saca la cuenta, no, ustedes nos deben 500, 5.000 millones de euros. No te digo eso, porque es difícil que se me produzca. Porque además pienso que todos los países estarían de acuerdo que por que se termine esto, que se termine de una vez. ¿Entendés? Y que se haga un borrón y cuenta nueva, pero no para rechazar una deuda, al contrario, no de ninguna manera, porque si hubiera deuda, además, quién sabe si el borrón y cuenta nueva nos favorece a nosotros, a los católicos, ¿entendés? En virtud de lo que deberíamos resarcir, cuando en lugar de pedir resarcimientos, ¿entendés? Te estoy hablando en potencial, ¿sabes? Entonces, pero por las dudas yo te sugiero, vos que sos juez, que sos legislador, ¿sí?, que sos gobernante de Alemania y de todos los países del mundo, que estudies bien el problema, que no te digan solamente, mira, ya sea la Iglesia Católica o cualquier otra institución, la Iglesia Protestante, otra iglesia de religión de cualquier lugar del mundo, que no te digan, mire, pasó esto en tal sitio, tal año, y entonces pasó lo demás. No, estudialo bien, está bien, te dicen eso, bueno, estudialo bien, y estudia también prolijamente, cómo fue la relación de la Iglesia con los príncipes a lo largo de todos los siglos. ¿Ok? Eso es lo principal que tenemos que estudiar, la relación de los príncipes católicos con los príncipes, bueno, ojalá que no nos consideremos príncipe nadie en la Iglesia Católica, ¿no? La relación de los obispos y cardenales y sacerdotes católicos con los gobernantes de la época, ¿sí? Esto es para que pienses mucho. Vos, con todo respeto te digo, si sos juez, si sos legislador, si sos
gobernante, si tenés un puesto importante en el gobierno, que estás en una oficina que se ocupa de estos temas. Y por supuesto, si tú eres sacerdote, obispo, cardenal, que lo pienses también, porque si hay algo que necesitamos en la iglesia es no sé si te digo, no sé si decirte hacer un mea culpa, ¿no? Porque no, de algunas cosas sí, tenemos que hacer un buen mea culpa de algunas cosas, ¿sabes? Que están sucediendo. ¿Eh? Que no son ninguna cosa puntual de la que dije hoy, pero que hay cosas puntuales de las que tenemos que hacer un mea culpa, los católicos, todos. No tengo la menor duda. Y si vos sos católico, y sea cual fuera el puesto que tenés, que lo pienses, ¿no? Que lo pienses bien, porque depende de cada uno de nosotros, ¿eh? De cada uno. Y estamos en un momento en que el mundo ya no es ignorante, como lo era en el siglo XX, el siglo XIX, XVIII y todos los siglos del cristianismo. Bueno, como te dije, ¿no? Iban a tratar el tema, lo han tratado desde el año 21, en la década del 10, de este siglo, ¿no? En el siglo pasado, vienen tratando, y como que siempre se acobardan, siempre es la palabra, ¿no? Se acobardan y no saben cómo resolver el tema. Pero es que para mí, yo creo que tengo una buena noticia, tendría yo para toda esa gente, una muy buena noticia. Y también para los católicos, podemos terminar con esto, empezar una nueva vida y con mucho más prestigio que el que tenemos ahora, que no tenemos mucho. No tenemos mucho. ¿Tiene la Iglesia Católica que renunciar a la indemnización, cualquiera que le pida en Alemania a los donantes? Que en principio parece injusta a mucha gente, a muchísima gente, no solamente a mí, pero muy injusta, ¿sí? Muy injusta. Fíjate, cómo es la situación, algunos aspectos de la situación actual en Alemania. Hay mucha falta de transparencia en algunas diócesis, pero mucha. Y no sé si en las parroquias también, porque las parroquias en Alemania es un caos, ¿no? No están bien organizadas, no puede crecer la Iglesia Católica con las parroquias como las tiene, y lo estamos notando. El impuesto eclesiástico, las parroquias, poca organización o mala, una administración rara, un poco deficiente. Y entonces, en un país como Alemania, ¿viste? Que yo no puedo decir que los alemanes son mediocres. En algún aspecto podrían estar siendo mediocres los alemanes, pero no es porque son mediocres por naturaleza, ¿entendés? Pero tienen que tener cuidado con la mediocridad que les hace mucho daño. O sea, pasar de la mediocridad a la virtuosidad, ¿no? Eso es lo que ellos podrían proponerse, que pueden ser muy virtuosos y pueden volver a tener grandes teólogos en Alemania como lo tuvieron. Como te decía, falta de transparencia en las diócesis. Se han cerrado cientos de templos y dentro de poco podríamos llegar a decir miles. Tendrían que parar esto de cerrar templos, ¿viste? Hay que parar de cerrar templos porque eso es una moda que ya no les importa nada. Cualquier problemita, cierran el templo. Mientras no vayan al principal foco de problemas, que es la mala organización parroquial,
a nivel parroquial y por supuesto, y la mala administración del dinero con el impuesto eclesiástico, que hay que suspenderlo lo más rápidamente posible. Como a veces te decía para ayer, ¿no? En el sentido de que es urgente, ¿viste? Entonces, no pueden... hay una, ¿cómo te diría? Es una resultante muy lógica la fuga de fieles de la Iglesia Católica de Alemania. Si vos ves que hay tantos errores garrafales que se están produciendo, hay injusticias que nos están corrigiendo. Bueno, me gustaría comentarte ahora que ya transcurrió casi una hora. En una nota que tengo del año 2024, hace poco, hace un mes aproximadamente, menos. Un mes. Dice que en la diócesis de Baviera, los pastores, es decir, los párrocos, ¿sí? Los curas, reciben un importe aproximado de 6.800 euros al mes. En la zona Renania-Palatinado, una zona de Alemania, 6.100 euros al mes aproximadamente los sacerdotes. En Westfalia, los clérigos ganan una media, un promedio de 4.600 euros mensuales. Y hay en Colonia el sueldo de 5.000 euros. Hay una zona que es poco, 2.600 euros, que después va aumentando, ¿no es cierto? Se va aumentando el salario por el sistema que tienen. Pero no, también llegan a tener un buen salario. Y bueno, así es muy bueno, ¿entendés? A un sacerdote le sobra plata con 2.600 euros si tiene la casa, la comida y todo, ¿comprendés? En Colonia aproximadamente 5.000 euros mensuales. Y así, en Limburgo 4.500. Fíjate, un sacerdote, ¿no? Que ya tiene la mayor parte de los gastos la tiene cubierta. Además se les paga por la instrucción religiosa en las escuelas, o la atención pastoral a los enfermos en algunos lugares. Reciben subsidios para la vivienda, además del salario. En Colonia le pagan 820 euros como subsidio. En Berlín le dan 530 euros mensuales, me imagino, ¿no? Los salarios de los obispos los equiparan a los de funcionarios públicos. El sistema salarial de la Iglesia se basa en cualquier caso estrechamente en el servicio público, el del servicio público. En Baviera, los obispos ganan entre 10.000 y 13.000 euros por mes. Que no es, yo pensaba siempre que eso lo decidía el Estado, porque como le paga el Estado, digo, bueno, entonces lo decide el Estado. No. El Estado le da una cantidad de dinero a la diócesis de Baviera, y el obispo dice, bueno, mi salario va a ser, lo dicen entre ellos, nuestro salario va a ser entre 10.000 y 13.000 euros mensuales. Lo deciden ellos mismos.
Me parece a mí, no lo consultan con nadie aparentemente, porque si lo consultaran con laicos, un grupo de laicos, digamos, que tenga buena formación católica, que tenga buen sentido común y algo de criterio católico, y seguramente que lo van a decir que es demasiado, ¿no? Que es un escándalo, le dirían al obispo. En Renania-Palatinado es posible que los salarios brutos sean de hasta 11.200 euros de los obispos. ¿Sí? Y bueno, y hay otras que pueden cobrar un poco menos, o hasta, ¿no? Pero igual, y un poquito menos, pero así es como te lo digo, ¿no? Entonces, ahora a mí me quedaría, ¿viste? Me quedaría hablarte de, bueno, muchas cosas más respecto de Alemania, ¿no? Por ejemplo, cómo, a ver, con más detalle, cómo les pagan a los obispos. Cómo está la situación de los matrimonios católicos, los bautizados, los fieles que asisten a la misa. Todo está bajando de una manera, está disminuyendo de una manera atroz, ¿viste? Los críticos del impuesto eclesiástico llevan mucho tiempo señalando que tiene un efecto corruptor, pero así tal cual, como dicen. Es lo que vengo yo también pensando, ¿no? Y hay muchos ejemplos prácticos que lo demuestran. Una anomalía evidente es que solo un tercio de los católicos alemanes lo pagan. Claro, no es que lo pagan todos. Ahora bien, qué raro, ¿no? Porque los católicos alemanes son más de un tercio de los alemanes. Bueno, no tanto. No importa, dejémoslo. Estaba pensando en cuántos católicos son. En Alemania cuántos católicos son, ¿no? Pero no importa, después lo voy a ver. Eh, un observador poco caritativo, bueno, poco caritativo, pero que dice la verdad aparentemente, podría concluir, claro, para decirlo de una manera elegante, ¿no? Que el dinero es más importante que las enseñanzas de la iglesia en Alemania. Es más importante el dinero que muchas cosas. O sea que lo que está dando forma a la iglesia alemana hoy es el dinero, más que las normas católicas y los consejos evangélicos. Yo te digo, lo tengo que decir con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿viste? Porque yo mismo tengo que mejorar mucho en toda la fidelidad a la iglesia. Pero hay cuestiones que como que ya parecen, ¿cómo te diría? Si yo me ocupara de estas cosas, no tuviera que decir algo de esto, ¿no? Si tuviera un cargo, si querés humilde, ¿no? Que para tomar, y tengo que tomar una decisión. No tomaría ninguna decisión que tenga que ver con cobrar tarifas, con establecer un impuesto, con, este, con aceptar dinero del Estado, con reclamar así porque sí, ¿no es cierto? Deudas que no sabemos, no tenemos ninguna veracidad, no tenemos ninguna certeza de que son evidentes. Nadie dijo, yo nunca escuché de alguien que diga, que levante la voz diciendo nos tienen que pagar esto de la Iglesia Católica, porque quizás no pueden. Y termina diciendo el artículo, se necesitaría un terremoto
para sacar a la iglesia alemana de su complacencia. Porque están muy complacientes los alemanes, ¿sí?, católicos en Alemania. Se sienten muy complacientes, están muy satisfechos, muy cómodos con esta situación. Porque claro, reciben muchísimo dinero, ¿sabes? Y algún día me estoy hablando de la parroquia, cómo están funcionando, que no funcionan bien en Alemania. Hay equipos comunitarios formados por laicos, hombres y mujeres que reciben sueldo también, pero el cura muchas veces no está en la parroquia, ¿sabías? Y no se comunica mucho con los fieles porque quieren mantener su privacidad, ¿sabes? De alguna manera. Pero por eso te digo, tenemos que saber qué pasa en la Iglesia Católica, a qué se deben tantas actitudes, ¿viste? A ver si nos entendemos mejor, ¿sabes? La idea es que seamos una iglesia más fraterna, más feliz, más, digamos, más amiga, ¿no? Parecería que dentro de la Iglesia Católica hay lugares donde no se percibe ni siquiera un poco de esos primeros cristianos. Hay mucha amistad, por supuesto, hay caridad, sí, hay comunidades que están vibrantes, pero falta, sí, falta mucho. Bien. Bueno, que Dios te bendiga y ojalá que te haya ayudado esto, porque esto es una proclama, ¿viste? Lo que necesitamos ahora es proclamar, porque ya tenemos información de sobra, nos sobra información de cómo está la crisis alemana. Entonces ya lo que hay que hacer es concretar, ¿entendés? Y concretar es lo que nos falta. Entonces, no tengamos miedo. Sepamos que tenemos, no sé si decirte que tenemos la razón, ¿no? Pero estamos a favor de la verdad. Estamos indignadísimos desde hace años, siglos, y todas las generaciones que precedieron estuvieron indignadísimas. Entonces eso tiene que terminar, ¿sabes? Y no puede esto finalizar teniendo que pagar una deuda impagable, ni siquiera un dólar, ¿viste? Ni siquiera un peso, ni siquiera un euro, nada, ¿viste? Me parece que no hay que pagar nada. Es decir, supongamos que la iglesia recibe muchos miles de euros, ¿sabes? Muchos. ¿Vos crees que puede mejorar la iglesia católica? Seguramente que no, porque lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar dentro de nosotros, cambiar nuestra mentalidad. Pero como no nos sacan el dulce, vamos a pensar que el dulce es lo que necesitamos, ¿entendés? El dulce de los subsidios. Te lo digo de una manera que parece grosera, ¿viste? Pero para ver si lo entendemos, ¿viste? Dejemos de recibir esas cosas que estamos recibiendo, esos dineros, todos esos beneficios que son uno más escandaloso que el otro, ¿entendés? Mientras porque a la iglesia, si le siguen, la siguen mal educando a la iglesia. Un centavo de dólar mal educa a la iglesia. ¿Sí? La mal educa. O la deseduca. ¿Sabes? O la corrompe. Corrompe a la iglesia católica. Y no hay que tener miedo de dejar de dar subsidio. No hay que tener miedo porque es lo que habría que hacer desde el año 1 en la iglesia católica. ¿Entiendes? Todavía no hay una sola nación en el mundo, me parece a mí. La estoy buscando, ojalá que un día alguien me ayude a encontrarla, porque si es que existe, que no reciban subsidios, algún beneficio, alguna prebenda. Y seguramente que si hay alguna por allí que no recibe tanto, capaz que anda un poco mejor que las demás, por lo menos, ¿viste? Porque ¿sabes para qué los católicos tenemos que... ¿Por qué los católicos tenemos que cambiar? Porque el mundo tiene que abandonar, no solamente también, porque entonces vamos a transmitir al mundo una ética, una manera de conducta, una manera de actuar en política, en economía. Y ¿sabes qué me duele? Mirá lo que me duele a mí, por ejemplo. Que hay países africanos que tenían una natalidad, y también en América Latina. En América Latina tenemos una natalidad en muchos países de 6 hijos por mujer. 6 hijos por mujer.
Y en África todavía, hasta hace unos pocos años, había países que tenían 6 hijos por mujer. Y todo el mundo tratando de convencer a Gambia, a Nigeria, al Congo, a todos esos países africanos que no tengan chicos, que limiten la natalidad. Entonces hacen falta voces autorizadas en el mundo, católicas, sacerdotes, obispos, cardenales, papas, que le digan a esa gente, no tengan miedo, no se dejen engañar por los países europeos o quizás de América o quizás de algún otro continente. Porque vos podés solucionar todos los problemas económicos de alguna manera, ¿no? Morales, sociales, de alguna manera lo podés en no mucho tiempo corregir. Pero la natalidad tenés que movilizarla, digamos, de una manera más dinámica, no solamente diciendo, bueno, te vamos a pagar tanta plata por cada hijo que tenés. Eso no ayuda. Primero, prohibir los abortos, penalizar con cárcel los abortos. Porque nos estamos engañando, queremos resolver todos los problemas viviendo cómodamente y teniendo vicios, teniendo malas costumbres. Así no cambia el mundo, ¿viste? Así no cambia el mundo. ¿Cuántas mujeres tuvieron muchos hijos y fueron felices cuando los tuvieron y después cuando se ponían viejas las mujeres y bueno, daban gracias por toda la descendencia que habían tenido, la familia grande que tuvieron? Y lo último que te digo, y te agradezco mucho. Ayer, 1 de febrero, se hizo una marcha en Argentina para repudiar los dichos de Javier Milei. Yo me decía a mí mismo, no voy a estudiar bien el discurso de Javier Milei, que lo escuché una vez, pero quiero no escucharlo mejor, para poder hacer una especie de comentario, ¿no? Porque por una parte me pareció excelente si dijo, por ejemplo, que cuando se refirió a cuestiones relacionadas con la natalidad, con las leyes de género, ¿no? Y, ¿cómo le dicen? Le dicen, eh, con respecto a la reproducción, le dicen, eh, como me confundo de pronto, digo, eh, o sea, política reproductiva, llamarlo así, si querés, ¿no? No sé cómo lo dicen. Tengo que estudiarlo mejor ese tema, pero lo que estoy seguro, que estoy convencido desde siempre como católico, es que salud reproductiva, ¿no? Es que de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, es lo que está escrito, ¿entendés? No digo que pueda no pasar, bueno, no pasa en algunos casos, pero llegar virgen al matrimonio, casarse por la iglesia a veces muy bien, no usar anticonceptivos, no sacar leyes que autoricen una práctica criminal, no sacar leyes de educación sexual para la promiscuidad. Pues a los chicos les enseñan a corromperse más que a cuidarse con las virtudes. Y toda esa serie, ¿no?, de políticas que tienen que ver con algo de lo cual el gobierno no se tiene que ocupar. De eso debería ocuparse los católicos. Y los católicos no nos estamos ocupando como debiéramos. Es decir, tenemos un problema multiplicado. Muchos católicos no nos ocupamos, entonces el error avanza. Y después cuando nosotros, como avanza, quizás los católicos tenemos miedo y no decimos nada. Entonces el mal avanza más. Entonces por ahí aparece un católico que dice, miren, están equivocados. Y no, capaz que parece un traidor a la patria, ¿no?
Pero no, yo quiero decirle a las mujeres con mucho respeto y hombres que fueron a marchar y los que creen en esas ideas, que ellos lamentablemente no tuvieron una buena formación, no tuvieron una buena formación católica. En la escuela los han desorientado, ahí sacaron leyes de educación sexual que les hicieron creer que buena esa educación sexual. Están mal educados, no por culpa de ellos, ¿eh? No, yo me doy cuenta de que no es culpa de la mayoría de los jóvenes. Están mal educados, pero muy mal educados, y de eso somos responsables los católicos, ¿sabes? Principales responsables somos los católicos. Pero sepan que están mal educados y que no tienen ningún orgullo que proclamar, no por nada. Si se trata de asuntos gays y demás. Yo quiero una Argentina mejor, ¿viste? Quisiera tener un país mucho mejor. Pero creo que no lo vamos a lograr con esas leyes que se promulgaron con Cristina Fernández, con Néstor Kirchner, empezó con Néstor Kirchner, sí, empezó con Néstor Kirchner, y después Cristina Fernández, y después vino Mauricio Macri, ¿no? Después vino Alberto Fernández, y después ahora viene Milei. Bueno, todos se equivocaron muchísimo los gobiernos, parece que, inclusive el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchas veces de acuerdo con toda esa serie de leyes pecaminosas. ¿Sí? O volvemos a 1940 con ese respecto de esas leyes, y estando en 1940 deberíamos haber cambiado, ¿no?, el Código Penal para que no haya ninguna excepción en el tema de la protección de la vida de un niño no nacido. Que tenemos que cambiar esa situación, que no es, igual la gente no estaba reglamentado eso de la mujer idiota o demente, no, por suerte la gente no reclamaba tanto de eso, ¿no? Pero tendría que eso de cambiar, tendríamos que haberlo cambiado. Entonces no tiene que haber nada que indique que no, que hay algo legal, que se puede realizar, es lícito, no. Con la situación que teníamos en 1940, este país sería 45, si querés también, 50. Este país sería un país de maravillas. Bien, te agradezco. Que Dios te bendiga, gracias.